Hola, soy Maritza Condori Flores y hoy vamos a tocar el tema de costillas. Las costillas son huesos planos y alargados, tienen forma de arco. Tenemos 12 pares de costillas, es decir que son 24 en total, 12 a cada lado. Se clasifican o dividen en costillas verdaderas, como podemos ver aquí, en costillas falsas y en costillas flotantes. Las costillas verdaderas son los primeros 7 pares de costillas. También se les conoce con el nombre de vértebro-esternales porque se insertan en el esternón a través de los cartílagos costales. Estas costillas son muy importantes para la seguridad de distintos órganos que tenemos en la caja torácica, los cuales son propensos a sufrir lesiones por cualquier golpe, aunque sea muy leve. Entre estos órganos se pueden encontrar el corazón, el hígado y los pulmones. Las costillas falsas se unen en la parte posterior de las vértebras dorsales. Esta unión está dada más que todo por el cartílago costal. Es decir, que estas ya no están directamente unidas al esternón. Estas son desde la octava hasta la 10ª costilla. Las costillas flotantes se denominan así porque solamente están unidas a las vértebras. En su parte anterior ya no se puede ver ninguna articulación con ningún tipo de cartílago. A ciertas personas les puede faltar uno de los 2 pares de costillas, aunque otras pueden llegar a tener un tercer par, aunque la mayoría de las personas generalmente presentan 2 pares de costillas. Estas costillas son desde la costilla número 11 hasta la 12. Vamos a observar las características generales de las costillas. Las costillas usualmente se encuentran inclinadas y su longitud va variando desde la primera costilla hasta la 7ª costilla. A partir de la 8ª costilla la longitud va decreciendo hasta la costilla número 12. Gracias a esta forma o a esta longitud cambiante de las costillas, nuestro tórax tiene una forma ovoide. Las costillas número 7 y número 8 son las que podemos observar que son más largas que las otras. Las costillas poseen una curvatura cóncava medial, la cual no es regular. Estas se dirigen desde la columna vertebral hacia el esternón. Las costillas se dirigen al principio inferior y lateralmente. Posteriormente cambian una primera vez de dirección y se orientan inferior y anteriormente, para finalmente, cerca de su extremo anterior, se incurvan y se dirigen inferior, medial y anteriormente.
Todos estos cambios de dirección resultan en el ángulo anterior de las costillas y el ángulo posterior. La curvatura que se puede observar en las costillas es bastante compleja, pero usualmente podemos observar tres curvaturas secundarias. La curvatura número 1 es una curvatura sobre las caras, la cual ya acabamos de describir. En la cual la costilla tiene o describe una curva cóncava medialmente. La curvatura número 2 es sobre los bordes. Esto hace que la costilla adopte una forma de S. Su extremo posterior se encuentra elevado, pero su extremo anterior desciende. La curvatura número 3 es una curvatura axial. En la cual la cara lateral de las costillas se orienta inferior y posteriormente en su parte posterior, directamente lateral en su parte media y superior y anteriormente en su parte anterior. Ahora vamos a hablar de la configuración de las costillas, pero solamente vamos a referirnos a las costillas típicas o comunes. En el cuerpo podemos encontrar una cara lateral de la cual sobresale el ángulo de la costilla y una cara medial en la cual podemos observar un canal que es denominado surco de la costilla o surco costal. También podemos observar un borde superior y un borde inferior. Su borde superior es un borde romo y el borde inferior es delgado y rugoso. Este borde inferior forma el labio inferolateral del surco costal. En el extremo posterior podemos encontrar la cabeza de la costilla, la cual tiene forma de un ángulo diedro. Su arista es horizontal y anteroposterior y corresponde con el disco intervertebral. Posee dos caras articulares, las cuales podemos observar en la imagen de abajo. Estas se oponen a las fositas costales de los cuerpos vertebrales correspondientes. Podemos ver el tubérculo de la costilla, el cual tiene dos eminencias separadas entre sí. Están separados por una ligera depresión oblicua inferior y lateralmente. El cuello de la costilla se encuentra entre la cabeza y el tubérculo de la costilla. Este cuello es aplanado de anterior a posterior. Su cara anterior es lisa y su cara posterior está cubierta de rugosidades determinadas por inserciones ligamentosas. Su extremo anterior está excavado y se encuentra recibiendo al extremo lateral del cartílago costal. Ahora vamos a hablar sobre las costillas atípicas y vamos a empezar con la primera costilla. Esta costilla es la más ancha y también la más corta de todas las costillas que conforman el tórax. Su cuerpo tiene una cara superior y una cara inferior. En la cara superior está orientada superior y anteriormente. A lo largo de su borde medial se puede observar una pequeña eminencia, la cual
Es denominada tubérculo del músculo escaleno anterior o tubérculo de Lisfranc. En este tubérculo se está insertando el músculo escaleno anterior. Este tubérculo suele ser poco aparente en algunas ocasiones. Este tubérculo se encuentra limitado anterior y posteriormente por dos surcos que son anchos y no tan profundos. El surco anterior que podemos observar aquí es el surco anterior de la vena subclavia. El surco de la vena subclavia. Y este otro, el surco posterior, es el surco de la arteria subclavia. Este surco de la arteria subclavia nos indica la mitad del cuerpo de la costilla. Así que cuando nosotros estemos observando las costillas, será más fácil ubicarnos si reconocemos este surco. Anteriormente al surco de la vena subclavia podemos observar una superficie rugosa, la cual da inserción al ligamento costoclavicular y al músculo subclavio, como podemos observar en esta imagen. Lateral y posteriormente al surco arterial se pueden observar inserciones de músculos, como ser el músculo escaleno medio y el músculo serrato anterior. Esta primera costilla no tiene un surco costal. En el extremo posterior de esta costilla podemos observar una sola cara articular. El cuello de la costilla es delgado y aplanado de superior a inferior. El tubérculo es una eminencia que se observa en el borde lateral de la costilla. A lo largo de este borde lateral se inserta el músculo serrato posterior, como podemos ver acá. Y también se inserta el músculo elevador de la costilla. Este músculo nos va a ayudar a elevar las demás costillas en sincronización, por así decirlo. Las caras de la segunda costilla presentan una orientación oblicua, intermedia entre las de la primera costilla, las cuales son horizontales, y las de la tercera costilla, las cuales son verticales. En su cara lateral se puede observar una superficie rugosa, la cual está destinada a las inserciones del músculo escaleno, como podemos ver acá, y también está destinado a que se inserte el músculo serrato anterior, como podemos ver en esta imagen. El músculo serrato posterior se está insertando posteriormente al músculo escaleno posterior. Como podemos observar en esta imagen.
El músculo elevador de esta costilla se llega a insertar en el cuello de la misma, como podemos observar acá. Esta costilla tampoco presenta surco costal, al igual que la primera costilla. Ahora vamos a hablar de la 11ª y 12ª costilla. Estas últimas dos costillas, bueno, en realidad 4, ya que son 2 a cada lado, no presentan tubérculo y su cabeza tiene solamente una cara articular. La 12ª costilla no presenta surco costal y tampoco presenta ángulo. Su longitud es variable, puede ser corta o también puede ser larga. Puede llegar a alcanzar hasta los 14 centímetros y cuando es corta suele ser casi horizontal. Ahora vamos a hablar de las articulaciones de las costillas. Se presentan las articulaciones costovertebrales, las cuales se dan entre la cabeza de la costilla con la de los dos cuerpos de las vértebras torácicas. Como podemos ver en esta imagen. Estas también se articulan con el disco intervertebral que se encuentra existente entre estas. Y las articulaciones costotransversas son las articulaciones entre el tubérculo de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra torácica del mismo número. Como podemos observar en esta parte de la imagen, gracias a estas articulaciones, la costilla puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo, alrededor de un eje que cruza la cabeza y el cuello de la costilla. Las articulaciones costocondrales son articulaciones de cartílago hialino entre el extremo anterior de la costilla y el borde lateral de los cartílagos costales, como podemos observar en esta imagen. Las articulaciones intercondrales son articulaciones sinoviales planas entre los bordes adyacentes de la sexta y séptima costilla, séptima y octava, octava y novena de los cartílagos costales. Estas articulaciones se encuentran reforzadas por ligamentos intercondrales. Las articulaciones entre los cartílagos costales 9 y 10 es fibrosa. Las articulaciones esternoclaviculares también se pueden catalogar dentro de las articulaciones del hombro o como articulaciones en las que está involucrado el esternón. Son articulaciones sinoviales en silla de montar, como podemos ver en esta imagen. O en esta otra que es un tanto más nítida. Las articulaciones esternocostales son articulaciones sinoviales de tipo anfiartrosis cartilaginosas entre el esternón y los cartílagos costales junto a las costillas verdaderas desde la número 2 hasta la número 7. Estas articulaciones permiten el desplazamiento del extremo medial de los cartílagos costales hacia arriba y abajo también. Esto se da en la respiración cuando nosotros
metemos y sacamos aire, o expiramos y inspiramos también. Gracias, este ha sido el tema de hoy. Espero que se haya podido entender y que sea una información un tanto completa para un mejor aprendizaje. Gracias por ver. Hasta luego.